Hola, esto es Ciudades de Derechos, un podcast de la Red para Latinoamérica y el Caribe de la Cooperación Técnica Alemana, mejor conocida como GIZ. Soy Thalía Novoa y hoy hablaremos de ciudades resilientes. Empecemos por lo que es resiliencia, una palabra que seguramente habrán escuchado muchísimas veces. Resiliencia, tremenda palabra. El diccionario tiene una definición, pero el significado quizá puede cobrar más sentido cuando conocen a alguien que pasó por una experiencia compleja, de ese tipo de experiencias que dirían qué fuerte, cómo pudo, y que a pesar de todo ha encontrado formas de estar bien, adaptarse y resignificar lo que ha pasado. Resiliencia se refiere a fuerza interna y resolución. O sea, una persona puede ser resiliente, pero una ciudad no es una persona. Entonces, cuando escuchamos o decimos ciudades resilientes, ¿de qué estamos hablando exactamente? Después de todo, las ciudades son espacios complejos, con tantas dinámicas y sistemas donde se suman muchísimas experiencias de vida bajo sistemas políticos, legales y sociales. Y en un contexto así, ¿cómo puede haber una sola definición de resiliencia en una ciudad? La respuesta es con iniciativas ciudadanas. En este episodio escucharán las voces de expertos y activistas que han volcado sus esfuerzos en desarrollar iniciativas de este tipo plasmados en espacios, interacciones y territorios. Iniciativas para ciudades resilientes. La resiliencia, en el caso de las ciudades, es un concepto que se puede aplicar en diferentes ámbitos: social, económico, educativo, ambiental. Tiene como objetivo 3 acciones: reconocer, reparar y resignificar. 3 R's. Es decir, una sociedad resiliente es capaz de continuar después de un conflicto o desastre, o una sociedad que decide enmendar e incluir a sectores de la población que han sido excluidos históricamente. Esto se logra a través de una serie de acciones que tienen efectos sobre los subsistemas en una ciudad. Y estas acciones pueden ser individuales o grupales y producir efectos de pequeña o gran escala. Un ejemplo de esto es la región del Catatumbo, Colombia, al noreste del país, en el departamento de Santander. Es una región que ha sido especialmente afectada por el conflicto armado entre la guerrilla, el gobierno y los paramilitares desde mediados de los años 80. Catatumbo es mayormente rural, donde la producción y el comercio de droga han permeado la economía local. Entonces, quien no es raspachín o vendedor de coca es también pategrillero. Esta es Judy Taza, trabajadora social y miembro del proyecto ADN Paz en Catatumbo, realizado por la diócesis y ACNUR. A quienes recolectan hojas de coca se les conoce como raspachines, mientras que pategrillero es un sobrenombre para quienes roban combustible de las gasolineras y se lo venden a los productores de droga. Lo que ella ha visto en su trabajo diario es que a pesar de todo lo que ha pasado en esta región, los catatumbeños tienen una fortaleza impresionante. Desde el contexto de AN Paz, considero que esta es una región muy resiliente y que ha tenido como esa capacidad de ser resiliente, quizás más lo vemos en las personas adultas que ya han pasado por procesos de todo lo que deja la violencia en Colombia. Pero, dice, no es un lugar perfecto. Ella ha visto que hay mucha negligencia social y política con los niños, niñas y adolescentes de la región. Hay muchos casos de abuso sexual, violencia intrafamiliar, abandono emocional, y esto se suma a que las actividades económicas en la región están direccionadas a un contexto ilegal. Y eso genera muchos riesgos en la adolescencia, porque el joven no se proyecta más allá de un diario vivir. Entonces, lo que nosotros buscamos es que los niños se proyecten a un escenario diferente, que no sea raspar coca, que no sea ser pategrillero, o que no sea simplemente desde un rol de género, desde nuestras niñas, ser la mujer del capo o conseguir marido para más. Esa es la proyección que se da. Es por esto que uno de los principales objetivos del proyecto ADN Paz es brindar un acompañamiento de 2 años a niños, niñas y adolescentes de esta región. Y lo hacen de varias formas. A ellos y ellas les ofrecen actividades, talleres y charlas para motivarles, para que puedan expresar sus emociones, explorar su creatividad y conocer ideas diferentes. Por otro lado, ofrecen charlas a los profesores de las escuelas para que aprendan a identificar situaciones de abuso, por ejemplo. También trabajan en el entorno familiar. A los padres de familia les hablan de una tarea de cuidado desde el amor hacia sus hijos e hijas, lejos de la violencia y el riesgo. En el texto Una lectura al mundo, el filósofo y pedagogo brasilero Paulo Freire dice: la cabeza piensa donde los pies pisan.
Se refiere a que las condiciones de los espacios que habitamos, el territorio sobre el que pisamos, afectan directamente a nuestra vida porque nos abre o cierra diálogos y oportunidades, moldea nuestra idiosincrasia. Siendo de Catatumbo y habiendo estudiado en otras ciudades de Colombia, Judith vivió lo que esta frase resume. Por eso se unió a ADN Paz, para intentar cambiar, aunque sea un poco, las mentes de los niños que pisan ese territorio, sobre todo porque en territorios de conflicto lo que predomina es el miedo. Que tú no puedes salir después de las 8 de la noche porque te van a matar. Es que tú no puedes estudiar porque es que no hay forma, porque usted tiene que dedicarse a tener hijos y a conseguir un marido. Y son lenguajes colectivos que te los meten acá y que si tú no tienes una proyección así como una convicción muy fuerte, te crees eso y te quedas en un contexto así. Entonces, cuando tú sales y ves una cantidad de jóvenes que sueñan, que quieren ser más de lo que ya han logrado, que cuentan con el apoyo de sus papás, que tienen en esos espacios, ya uno cambia el chip, como dicen por acá en mi tierra. Uno llega con, no, lo que me han dicho en esta tierra no es verdad. Por eso para Judith es tan importante repensar y replantear las ideas que hay sobre este territorio en los niños, niñas y adolescentes de su comunidad, porque de esa forma se puede ser resiliente. Reestructurar ideas es un acto resiliente. En las sociedades hay grupos de la población que son menos atendidos y podrían considerarse como grupos vulnerables. Entre tantas cosas, la pandemia del COVID-19 ha demostrado cómo los grupos más vulnerables son los más afectados por las contingencias. La ciudad de Nueva York fue uno de los epicentros de la pandemia este año. La tasa de contagio llegó a casi 5.000 infectados por día y cerca de 2.000 muertes por día. Una de las comunidades más afectadas fue la hispana, representando el 34% de las muertes totales en la ciudad hasta abril. Una gran parte de la población hispanoamericana en Nueva York vive en el distrito de Queens, donde la pandemia golpeó más fuerte. A este distrito se le nombró el epicentro del epicentro. Y para explicar un poco más de la situación, una parte importante de esta comunidad está desatendida porque no está registrada. Muchos son migrantes sin documentos. Con la crisis de salud se perdieron trabajos, familias enteras no podían pagar la renta, y en medio de todo esto, la gente se estaba muriendo. Es así como Janine Enríquez, una educadora del Museo de Queens, creó la iniciativa Familias Unidas, un grupo de WhatsApp con más de 250 personas que informa sobre noticias, recursos, medidas de prevención, programas de vinculación y atiende todo tipo de preguntas de sus miembros, como lo explica Janina. Hemos pasado por 4 años bastante fuertes, en donde la gente se ha sentido atemorizada. Janina se refiere al gobierno del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Durante su campaña presidencial y los 4 años de su administración, ha tenido un discurso discriminatorio ante los inmigrantes del centro y el sur de América. Más ahora una pandemia en la cual no te dejaban salir de tu casa y han perdido trabajos y han perdido familia y se han sentido amenazados porque no tenían cómo pagar la renta, etcétera. O sea, ha habido mucha desinformación y al mismo tiempo yo he conocido también gente que ha tenido que irse a shelter simplemente por desinformación, porque no sabían sus derechos con 5 niños y simplemente no sabían y se fueron y perdieron la casa y estuvieron. Y eso duele, como hispana, duele que tu comunidad no esté informada, ¿no? Familias Unidas ahora se ha convertido en una red de apoyo e intercambio. Las familias presentes han tomado agencia sobre el grupo y el chat. Son muy unidos, se apoyan. Ya no es simplemente yo darles información, ellos mismos están dando información o preguntan. Preguntan sobre cualquier cosa, como por ejemplo los anuncios que seguramente todos nosotros hemos visto en internet, esos que te ofrecen que ganarás miles de dólares solo con dar un clic. Entonces, y yo les decía, no, lo que va a pasar es que les van a agarrar su información, tengan cuidado, cuídense. Entonces ahora me preguntan, maestro, ¿esto es verdad? Y trato yo de investigar y entre ellas se van diciendo cosas o se regalan cosas. Tengo esto, alguien lo desea o pase por mi casa que yo se lo voy a dar, cosas así. En el chat de Familias Unidas, Janina identificó que los padres y madres tenían dificultades con las clases virtuales de sus hijos e hijas. Ante las preocupaciones financieras, el riesgo de contraer COVID, algunos ya se habían contagiado, y las barreras de lenguaje y tecnología, era difícil que ayudaran a sus hijos con la escuela. Así, Janina y Niceli Portugal, artista visual y educadora en Queens, comenzaron Escuelita en Casa.
reunieron a voluntarios bilingües en todo Estados Unidos para sesiones de tutoría virtual con los niños y niñas de estas familias. Entre inglés, español y spanglish, los voluntarios revisan los deberes y materiales de clase con los niños. Pero este acompañamiento ha evolucionado, como cuenta Niceli. Nuestro pago es ver a los niños que corren a abrazarte, te reconocen. Sí, es bueno. Esa complicidad de hablar con los papás de, señora, tiene que estar a la hora porque el tutor solo tiene 30 minutos para ayudarla. Y la profesora me ha dicho que tengo que estar a la hora y que mi hijo tiene que estar ya listo, que no puede ir al baño apenas empieza la sesión. Esa complicidad me refiero. Escuelita en Casa ha cambiado. Ahora también realizan talleres de arte y lecturas virtuales a los que se han sumado ya no solo niños y niñas de Queens, sino también de Perú, Argentina, Colombia y Ecuador. Escuelita en Casa acompaña y les ofrece a los niños espacios creativos y vínculos emocionales en un momento que muchos se han quedado sin esas oportunidades por la pandemia. La labor de ADN Paz, Familias Unidas y Escuelita en Casa son ejemplos de iniciativas resilientes que vienen desde las organizaciones no gubernamentales y la Agencia de la Sociedad Civil. Son propuestas y acciones que vienen de diferentes frentes, colaborando entre sí desde lo independiente, lo público y lo privado, como ocurrió en Ciudad de Guatemala. Desde hace 15 años se ha llevado una iniciativa de recuperación de espacio público del Parque Cerro del Carmen en pleno centro histórico. Este es uno de los lugares más antiguos y emblemáticos de Guatemala. Ahí se construyó la primera iglesia del país y por ahí han pasado muchísimas generaciones, como Miriam del Rosario Colón. Ella ha vivido en la misma casa, cerca de Cerrito del Carmen, como lo llaman los moradores, desde 1951 y ha visto los cambios por los que ha pasado. Como había en la vecindad más niños, íbamos en las mañanas, íbamos al Cerrito del Carmen, nos llevábamos costales, o si no, era más práctico llevar cartones también, deshacíamos cajas y les sobábamos una candela de parafina, le echábamos parafina para que se pudiera deslizar mejor el cartón. Ese era uno de nuestros juegos. Después nos retiramos porque ya el cerrito se convirtió en un lugar inadecuado para uno. Gradualmente, Cerrito del Carmen se convirtió en un sitio peligroso y oscuro. Sin saber cuándo exactamente, el parque pasó de ser un espacio de recreación y de encuentro para los ciudadanos a un punto de venta de droga y proxenetismo. Era visto con recelo por los ciudadanos y ciudadanas y por tanto no lo habitaban. Isabel Páez de Serra, una empresaria de 79 años, vio este cambio en el parque y se preocupó. Tenía muchas memorias en ese lugar al que iba a pasear con su familia. Un día decidió que tenía que hacer algo para cambiarlo, para restablecerlo a lo que alguna vez fue. Y en el 2005 creó la Fundación Teoxché, para que se dedicara exclusivamente a su restauración. Para lograrlo, claro, se acercó al municipio donde decidieron apoyarla y comenzaron a trabajar juntos. Así lo cuenta Emilio Vargas, de la Jefatura de Unidad Urbanística del municipio de la ciudad. En el caso tal vez del Cerro del Carmen, fue muy importante reconocer la esencia del territorio a partir de este espacio público emblemático que era el punto de referencia de todos los vecinos, que es el parque del Cerro del Carmen tal cual. Y en ese sentido, pues, por ser la esencia, fue un punto estratégico de intervención y de recuperación de espacio público para también fortalecer así el tejido social y la identidad de los barrios aledaños. Fundación Teoxché ha colaborado con el municipio, los ministerios de Turismo y de Cultura. Se han recuperado monumentos y jardinizado las zonas verdes. Y en cuanto a la inseguridad, pues mitigaron los riesgos con algo muy sencillo, propiciando las condiciones para que la gente ocupara el parque. La fundación se encargó de trabajar con colectivos culturales y el municipio de ofrecer seguridad con la policía. En el parque se comenzaron a dar clases de guitarra, pintura, deporte, se ofrecieron conciertos y juegos infantiles. Y pese a que los esfuerzos financieros para mantener el parque son enormes, Fundación Teoxché insiste que la entrada debe ser gratuita para toda la población. O sea, este es un proyecto de todos y realmente para todos. Esta es Isabel Páez de Serra, creadora y presidenta de Fundación Teoxché. Porque eso era muy importante, el que pudiera ser gratis el acceso, para que sea accesible a toda la población y que la verdad la gente disfrute de un parque. En Guatemala no hay parques, son muy pocos.
Para Isabel era importante que todos y todas pudieran disfrutar de un espacio público digno y al aire libre, porque nuestra población es una población en un porcentaje alto de escasos recursos. Y cuando tú los domingos tú sales a pasear o sales a la calle, te das cuenta que los centros comerciales están llenos de gente dando vueltas adentro del centro comercial, pero no porque compren, sino porque están paseando. Entonces, es muy importante un área verde, un lugar donde la gente pueda hacer deporte, donde realmente haya un espacio para que esa oportunidad de la gente que trabaja toda la semana tenga el domingo un día para ir a hacer un picnic, llevarse sus sándwiches y pasar el día con los niños correteando en el jardín. la Fundación está buscando formas de mantener el parque y ha puesto un pequeño negocio cuyos ingresos están enteramente destinados a los costos de Cerrito del Carmen. Tal vez podría considerarse en algún momento cobrar una cuota módica para el mismo mantenimiento del parque. Pero el que va con una familia, papá, mamá y 5 niños, ya le sería imposible poder acceder al parque, ¿verdad? Entonces, no. Tiene que ser y el esfuerzo tiene que seguir buscando los fondos, ¿verdad? Cerrito del Carmen, al igual que otros grandes parques, no solo está ejerciendo una función social, una función de encuentros e intercambios que da vida a la ciudad. También son un espacio de resiliencia ambiental en nuestras ciudades. Si observan en un mapa por internet, estos parques son alfombras verdes en medio de extensos espacios de cemento. Y los beneficios de estas áreas inciden no solo en el bienestar directo de los ciudadanos y ciudadanas, sino también en el ambiente y en nuestro ecosistema urbano. La resiliencia no se trata únicamente de recuperación y resolución, sino también de prevención. De ciudades que intentan mitigar o prevenir los efectos agresivos del cambio climático o los desastres naturales. Por eso es importante no solo mantener estos grandes parques dentro de las ciudades, sino los cinturones ecológicos que están a sus afueras, porque son áreas verdes que mantienen ecosistemas naturales o en los cuales se pueden restaurar ecosistemas naturales, áreas en donde se mantiene biodiversidad que puede servir para el control de plagas en las ciudades, por ejemplo. Así lo explica Karen Aguilar Ponce, directora de Planificación Territorial para la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación, Fundaeco de Guatemala. Los beneficios que traen estos espacios verdes no solo comprenden el control de plagas, por ejemplo, sino el control de temperaturas. Ayudan a regular las olas de calor y almacenan agua evitando sequías. Y no solo eso. Como evitan que el calor aumente, también previenen que los mosquitos se congreguen en las ciudades y se propague el virus dengue, por ejemplo. Además, las raíces de las plantas sostienen la tierra y ayudan a contrarrestar los efectos de terremotos y deslaves. Sin que ni siquiera lo sepamos, los cinturones ecológicos nos están cuidando y protegiendo todo el tiempo. Pero para que los beneficios lleguen a todas las áreas, tienen que estar interconectados con los parques dentro de la ciudad, pero también con aquellas áreas verdes que son jardines, parques infantiles, zonas deportivas, todas las áreas verdes recreativas que existan, incluso los arbolados que van en medio de los grandes bulevares o parterres. Todos estos espacios forman parte también del tejido que conecta con el cinturón. En la parte de resiliencia ambiental, sobre todo nos referimos en los últimos años al tema de cambio climático. Entonces, las ciudades resilientes son aquellas que pueden soportar, por ejemplo, que a pesar del cambio climático, son capaces estas ciudades de continuar sus dinámicas sociales de la misma manera porque están implementando una serie de acciones que les permite sobrevivir en estas nuevas condiciones, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que la resiliencia es una combinación de acciones. No siempre se va a lograr prevenir los desastres naturales o las enfermedades, pero se puede medir la resiliencia con la respuesta ante estos hechos. Pero los países latinoamericanos generalmente no estamos preparados para responder ante este tipo de situaciones, entonces todavía no estamos resilientes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que las sociedades tienen que ir aprendiendo para ser resilientes. Las respuestas, pero también las prevenciones. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero como hemos visto en estas historias, es posible. Hablar de grandes espacios verdes y cinturones ecológicos pareciera ser algo sobre el que no tenemos mayor control como individuos,
Pero hay pequeñas acciones que podemos tomar. Por ejemplo, la posibilidad de tener flores en el jardín, si es que tenemos acceso a uno, ayuda con la polinización de otras flores. O simplemente hablar sobre cómo la presencia de un árbol en una acera podría darnos sombra y nos beneficia. Todas esas son acciones resilientes. Esa capacidad por recuperarse, salir adelante, adaptarnos y construir nuevos significados que es intrínseco al ser humano, también puede extrapolarse a las ciudades y a otros territorios en diferentes medidas. Después de todo, las ciudades las conformamos nosotros y nosotras. Ese wow, ¿cómo pudo? Puede pensarse para las iniciativas inclusivas y reflexivas que buscan calidad de vida, respetar derechos humanos y construir ciudades resilientes. Esto fue Ciudades de Derechos, un podcast de GIZ. Fue producido e investigado por mí, Talia Novoa, en diseño de sonido, Juan José Alomía. Un agradecimiento especial a María Consuelo Saavedra en Catatumbo y a todas las fuentes por compartir sus historias y conocimientos.